El árbol se conoce por su fruto. El árbol malo da frutos malos y el árbol bueno da frutos buenos. El hombre bueno del tesoro bueno de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del tesoro malo de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Les habla nuevamente el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y pastor general del ministerio Tinajas, desde aquí, en Valencia, España, para todo el mundo hispanoamericano en diferentes partes del planeta. Saludamos como siempre a todos nuestros seguidores y les damos la bienvenida una vez más a nuestro nuevo programa semanal Encuentros. Si hay algo característico que identifica el paisaje de Valencia, es sin duda alguna los naranjos. Valencia es la tierra del sol y las naranjas. Por eso aquí, en la ciudad misma de Valencia, desde donde hacemos el programa para usted, en las calles, en las avenidas, en las plazas y en los demás lugares públicos, hay miles de árboles naranjos por todos lados, como puede ver en pantalla. La ciudad tiene en las calles el fruto estrella de esta región mediterránea, las naranjas. Pero esas naranjas de los árboles de las calles de la ciudad, cuando uno las come, son tremendamente amargas, no son para comer, o al menos no son para comer de forma directa, como podría ser con cualquier naranja de los campos. Los naranjos de la ciudad son árboles muy bonitos, de flores aromáticas intensas con su flor de azahar. Son árboles ornamentales, pero son frutos que podríamos decir frutos malos por lo amargos que son. Nadie se come esas naranjas de la calle de Valencia, nadie. De la misma manera, estimado oyente, en este caso se cumpliría el pasaje del Señor Jesús que hemos compartido al inicio del programa. Árboles que dan fruto, pero fruto malo. Así que, de este pasaje de hoy, de Lucas capítulo 6, versículo 44 y 45, y de esta anécdota de las calles de Valencia, sacaremos el mensaje y la enseñanza de hoy y lo haremos, como siempre, en diferentes puntos expositivos y explicativos para su mejor comprensión. Entremos entonces en el punto número 1. En el mensaje de hoy veremos al Señor Jesús utilizando dos ilustraciones similares de la vida diaria: el árbol con sus frutos y el cofre con sus tesoros, para darnos una misma enseñanza moral y psicológica muy importante. Dos ilustraciones, una enseñanza. En la primera ilustración, Jesús habla de un árbol y de sus frutos. El árbol representa a las personas y los frutos representan a las obras de las personas. En la segunda ilustración, Jesús habla de un cofre con un tesoro. El cofre es el interior del hombre, lo que popularmente se llama el corazón de la persona. Y el tesoro es lo que la persona lleva verdaderamente dentro de ella, es decir, sus ideas, sus intenciones, sus inclinaciones, sus deseos, sus gustos, sus sentimientos, etcétera, etcétera. O dicho en otras palabras, lo que la persona es realmente por dentro. Bien, aclarados los elementos de las dos ilustraciones, vayamos entonces al análisis y comentario de la primera ilustración de hoy, el árbol y los frutos. Cuando Jesús habla aquí en Lucas capítulo 6, versículo 44, por sus frutos se conoce el árbol. Y cuando en Mateo capítulo 7, versículo 20, Jesús remarca lo mismo diciendo, por sus frutos los conoceréis. Esas frases famosas equivalen a decir que usted puede conocer perfectamente a una persona en su esencia sencillamente observando lo que hace o lo que no hace. ¿Comprende qué sencillo es? Por lo tanto, le haría muy bien que esté muy atento a la enseñanza de hoy y observe con cuidado lo que hace toda persona que le rodea, sobre todo en el importante tiempo del noviazgo, el periodo clave que le afectará para toda la vida.
La enseñanza de hoy le servirá, estimado oyente, para examinarse, filtrar su noviazgo y ver si el pretendiente que tiene es el correcto delante de Dios, si lo está haciendo bien y usted pueda conocer a esa persona verdaderamente. Ese es el motivo de este mensaje. El principio moral y psicológico aquí es muy sencillo, es práctico y es tremendamente efectivo. Escuche. Para conocer a alguien por dentro y saber si esa es buena persona o mala persona por dentro, simplemente observe lo que hace por fuera, observe los frutos de ese árbol. Ese es el principio moral que enseñaremos hoy. El noviazgo es un periodo tremendamente clave en la vida de toda persona, porque si se equivoca en la elección de pareja, que es lo que suele suceder en el 99% de los casos, usted tendrá toda su vida amargada. Por lo tanto, nuestro trabajo pastoral es ayudarle a prevenir, a filtrar, a analizar, a observar con cuidado con quién se va a relacionar usted o con quién está relacionado actualmente usted, a ver si debe seguir en ese noviazgo o terminar ese noviazgo, porque si las obras y las palabras de la otra persona del noviazgo no son bíblicas, usted está con la persona equivocada y sufrirá luego toda la vida si se casa con ella. Así que es muy importante filtrar toda relación que tenga hoy para no sufrir mañana. Si usted se llama cristiano o cristiana, sobre todo las mujeres, ustedes deben tener en cuenta los filtros bíblicos que daremos hoy para ver si su noviazgo con ese varón es correcto ante Dios. Y no solo para el noviazgo, sino que los filtros de hoy sirven también para filtrar a toda persona, sea esposo, hijo, vecino, compañero de trabajo, jefe, pastor o quien sea. Estos filtros de hoy, dados por el Señor Jesús, sirven para todos. Solo que nosotros nos queremos centrar fundamentalmente en este mensaje en dos personas. Queremos que usted filtre su noviazgo y que filtre su pastor, porque ambos le afectarán para toda la vida y para toda la eternidad. Si usted se equivoca en elegir novio o novia, usted sufrirá toda la vida. Y si usted se equivoca en elegir pastor, usted sufrirá por toda la eternidad. Así que fíjese si será importante para usted conocer bien estas dos personas en su vida. Usted debe observar con cuidado y con lupa todo lo que hacen estas dos personas, su novio y su pastor, pastora, sacerdote o rabino, porque en ello le va el alma. Es decir, en el noviazgo y con su pastor, usted tiene que estar muy atento a todo lo que hace y dice, porque si usted no observa con cuidado los frutos de estas dos personas, usted al fin se comerá un fruto podrido que le amargará toda la vida y toda la eternidad. Así que tenga cuidado con su pastor o con su pretendiente y fíltrelos por la palabra de Dios para que pueda conocerlos verdaderamente y no tragarse un fruto malo. Así lo dice el Señor Jesús. Usted los conocerá por lo que hacen y por lo que dicen. Por lo tanto, usted debe filtrar a su novio o novia o a su pastor o pastora por sus gestos, su educación, sus modales, su forma de vestir, su trato hacia usted, su forma de caminar en la vida, su doctrina, su sensualidad. Si habla de ir a la cama, si habla de divorcio, debe observar su forma de maquillarse, su forma de hablar. Debe ver si se pone tatuajes, si tiene piercings, si su ropa es desaliñada, si mira cosas inmorales, si pierde el tiempo, si es impuntual, si es sensual, si coquetea, si es violento, si es machista, si defiende el aborto, si es amable, si es dispuesto, si le gusta el dinero y la política, si es caballero o macho, si es dama delicada o no lo es, si habla mucho o habla poco, si la persona huele mal, si lleva las uñas limpias y cortadas, si sus zapatos están sucios, si va despeinado, si su aliento huele mal, si es una persona limpia, si está gorda por comer. Observe a qué lugares asiste, lo que habla, lo que no habla y el tono con que habla. Observe lo que insinúa, lo que le gusta, los chistes que hace, si habla con indirectas o con doble sentido, cómo usa el dinero, en qué lo gasta y qué cree en la doctrina. Analice a la persona en detalle, estimado oyente, porque Jesús dijo,
usted conocerá a su novio o a su pastor de forma genuina por los frutos. Bien, hemos hablado del árbol y sus frutos, o sea, lo que la persona hace. Pero ahora hablaremos del otro filtro que Jesús nos da, el filtro de observar lo que la persona habla o no habla. Usted tiene que observar si la persona dice palabras sucias, si la persona es agradecida en todo, si reconoce el esfuerzo de los demás, si es una persona que no deja hablar, si habla mucho o si habla ella sola como suelen hacer algunos hombres y mujeres que parecen máquinas que no paran de hablar. Usted no puede relacionarse con una persona así. Usted debe observar si la persona es educada, amable, respetuosa en sus palabras o por el contrario es grosera en sus palabras. Usted debe atender cómo esa persona le habla a sus padres, si les falta el respeto, o cómo trata a los mayores con sus palabras. Usted tiene que estar atento a lo que la persona habla, a lo que no habla y en el tono con que habla, tanto hacia usted como hacia los demás. Usted debe tener mucho cuidado, estimado oyente. Por ejemplo, si su novio habla de la cama, de ir a la cama, de acostarse con ella o de ir a vivir con ella sin estar casados, o sea, en unión libre, todo eso que habla es pecado. Tenga cuidado. De esa manera, si usted está atento a lo que habla la persona, sea novio o pastor, usted no fallará en la elección del noviazgo y usted conocerá si su pastor es pastor o un impostor. Escuche lo que habla la gente, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si alguien le dice que le ama, pero sus hechos dicen lo contrario, entonces no le crea y apártese de esa persona. El período más importante de su vida que determinará el destino para la tierra es el noviazgo. Y el período más importante de su vida que determinará su eternidad es el tiempo que usted está en una iglesia escuchando a un pastor. Por lo tanto, así como dijimos antes que es muy importante estar atento a lo que estas dos personas hacen, ahora hablaremos que es muy importante que usted esté atento a lo que estas dos personas hablan, porque en ello le va a usted la vida. El noviazgo para toda la vida y el pastor para toda la eternidad. Así que tenga cuidado lo que escucha de estas dos personas, estimado oyente. Si usted no usa estos dos principios universales infalibles de la psicología bíblica para conocer a alguien, sea pastor o novio, usted fracasará en la vida. Así que agudícese sobre lo que habla su novio o lo que habla su pastor. En el correo del Ministerio Tinajas tenemos miles de cartas de personas fracasadas en el matrimonio y con sus iglesias, porque en el noviazgo y en la iglesia las personas no estuvieron atentas a estos dos filtros que decimos hoy, a estos dos principios importantísimos para elegir correctamente a alguien en noviazgo o elegir un buen pastor. Lo que hace y habla su novio o su pastor debe concordar con lo que dice la Escritura. Usted debe observar con mucho cuidado tanto lo que su novio o novia hace y lo mismo con su pastor. Ambos filtros, lo que hace y lo que habla, no solo un filtro, sino los dos, ambos filtros deben estar en armonía, lo que hacen y lo que dicen. Por ejemplo, si en el noviazgo una persona hace cosas correctas, pero su boca dice cosas incorrectas, tanto en doctrina como en su moral, entonces usted debe tener cuidado porque esa es una señal de alarma y peligro, porque no concuerda lo que dice con lo que hace. Así que usted no debería seguir adelante en esa relación porque Jesús dice 2 veces, por las palabras y los hechos, usted puede conocer perfectamente lo genuino de una persona por dentro. O sea, tiene usted un maravilloso y seguro filtro de la mejor psicología, la psicología bíblica que le enseña a no fallar en la elección de pareja o en la elección de pastor. Mucha gente, cuando hablamos con ella, nos dice: usted no puede juzgarme, pastor, usted no sabe lo que hay en mi corazón. Pero esa frase es solo una forma de autodefenderse, porque nosotros sabemos por la Escritura que sí podemos saber lo que hay en el corazón de la gente, porque el Señor Jesús nos ha dado 2 herramientas infalibles para saber lo que hay dentro del corazón de la gente. Cuando la gente abre la boca
Es muy fácil detectar quién es, detectar su carácter, conocer su doctrina, conocer sus actitudes y su corazón, porque su boca le delata. Por otro lado, la Biblia dice que podemos juzgar a las personas, porque la Biblia misma nos autoriza y manda a hacerlo, tal como usted puede ver en pantalla. Es necesario juzgar a las personas por sus actos y por su doctrina, y porque con ello le estamos ayudando a evitarles el juicio de Dios. Señoras y señores oyentes, Jesús nos dice aquí que uno puede conocer perfectamente lo que la persona lleva dentro, sencillamente observando lo que hace y lo que dice. Se lo repito, porque es un principio muy importante. Uno puede conocer perfectamente lo que la persona lleva dentro de su corazón, sencillamente observando lo que hace y lo que dice. La mejor psicología que hay para conocer a una persona es usar estas herramientas de la psicología bíblica que nos da el Señor Jesús. Escuchar sus palabras y observar sus hechos. Una terapia sencilla y práctica por la cual no necesitamos la psicología secular. Por eso, aprovechamos para decir una vez más en este canal que la psicología mundana es inútil, innecesaria, pecaminosa, falsa y un negocio, porque la mejor psicología y las mejores terapias del alma para el hombre están en la palabra de Dios. Estos dos filtros sencillos de observar, los frutos de alguien y las palabras de alguien, son algo infalible, no fallan nunca para conocer bien a una persona. Incluso usted, estimado oyente, puede aplicar estos dos principios bíblicos a nosotros mismos para conocernos bien. Observe lo que hacemos y observe lo que hablamos, y así usted podrá conocer la esencia y el corazón de este pastor y de este ministerio. Así que, si usted está en un noviazgo tóxico o está escuchando un pastor que solo le entretiene y le enseña doctrina falsa, abandónelos, estimado oyente, por el bien de su alma. En el caso del noviazgo, si usted ve que el pretendiente, sea él o sea ella, dice cosas que no son correctas o no habla el mismo lenguaje que usted, entonces eso es una señal de alarma que si usted se la salta, luego sufrirá toda la vida. La Biblia añade que no se una en yugo desigual. Por lo tanto, si usted se une con alguien que habla o hace cosas que no son bíblicas o que le duelen en su conciencia, o la persona no habla y no hace cosas que debería hablar y hacer, entonces usted fracasará seguro. Cuando su novio le habla de cama, es que no le ama. Cuando su novio le pide sexo, es un inconverso. Y cuando su novio le pide o le habla algo inmoral, es un animal. Ahora, hablando de los líderes, si usted hace de bereano y filtra lo que su pastor, pastora, sacerdote o rabino habla por la boca y observa usted los frutos que hace, entonces conocerá perfectamente quién tiene delante, si un lobo vestido de oveja o un genuino pastor. Por ejemplo, el calvinismo, con su negativa del libre albedrío y proclamando que la salvación es solo de unos pocos, o que si usted se suicida se va al cielo, eso lo han hablado y enseñado muchas veces los calvinistas en todo YouTube. Ahí tiene claramente un ejemplo de un lobo cazado por lo que habla. Si usted escucha y ve la idolatría de la Iglesia Católica, usted verá que son lobos por la idolatría que hacen. Si usted ve la atroz defensa del divorcio que predican y hacen los pentecostales, usted debería salir corriendo de ese lugar para no hacerse cómplice. Si usted ve la esclavitud del sábado y las profecías de los adventistas no cumplidas, usted debería salir corriendo de esa secta falsa. Si usted ve cómo el unicitarismo niega la pluralidad de Dios, usted no puede estar de acuerdo con esas palabras antitrinitarias. Si usted es tan necio de escuchar y seguir los rabinos modernos de Internet, usted acabará en el Seol con ellos. Y así podríamos seguir y seguir con todas las sectas mal llamadas cristianas que hablan por su boca doctrinas falsas y hacen cosas falsas contrarias a la Escritura. Si usted las escucha y las sigue, se hará cómplice de esas herejías. En resumen de este punto, tenga cuidado con su noviazgo personal y tenga cuidado con su noviazgo pastoral. Para preguntas del tema, escríbanos.
Entremos ahora en el análisis del punto número 2. El segundo libro más vendido en el mundo después de la Biblia es El Quijote, una obra maestra de Cervantes en la literatura española. Un libro lleno de verdades morales e incluso muchas verdades bíblicas, como ya en su día hemos enseñado en un vídeo en el canal hablando de Miguel de Cervantes y su obra El Quijote de la Mancha. Así que, como amantes que somos de la literatura española, y en especial del gran libro del Quijote de la Mancha, traemos ante vuestra merced, estimado oyente, una fracción de las palabras del diálogo entre el caballero Don Quijote con su escudero Don Sancho, precisamente sobre la importancia de las palabras y de escuchar lo que la gente habla. En este texto del Quijote que usted escuchará en versión hablada y que rescatamos a continuación para usted, usted verá que hasta el mismo Cervantes en su famosa obra El Quijote de la Mancha, en la segunda parte del libro, en el capítulo 12, Don Quijote toma en cuenta el pasaje del Señor que estamos meditando hoy y se lo comparte a Sancho como filtro a tener en cuenta con la gente. Lo que escuchará a continuación es lenguaje medieval del español antiguo, pero si escucha con atención el fragmento, entenderá lo que dice. Escuche. Segunda parte, capítulo 12. De la extraña aventura que le sucedió al valeroso Don Quijote. Así es, en verdad, replicó Don Quijote, porque no fuera acertado que los atavíos de la comedia fueran finos, sino fingidos y aparentes, como lo es la misma comedia, que por el hilo sacaremos el ovillo de sus pensamientos, que de la abundancia del corazón habla la lengua. Las palabras tienen poder, estimado oyente. Las palabras enseñan, las palabras animan, las palabras enamoran, las palabras dan esperanza, las palabras dan sabiduría, las palabras derriban o elevan el alma. Las palabras engañan, las palabras son como puñales, las palabras nos comprometen en la vida, las palabras tienen poder en lo bueno y en lo malo. Palabras, palabras y más palabras, las palabras tienen poder. Precisamente hablando del poder de las palabras, permítame un momento ahora hablar una vez más de la psicología, o mejor dicho, la psicoherejía. Una filosofía humanista llena de palabras engañosas, porque dicen palabras falsas y huecas, igual que los pastores, pastoras, sacerdotes y rabinos del día de hoy. La psicoherejía no enseña estas verdades tan sencillas de la sabiduría bíblica que estamos viendo hoy, estimado oyente, porque la psicoherejía es un conjunto de palabras totalmente falsas originadas por hombres rebeldes a Dios que hablan palabras falsas a miles de incautos que han perdido tiempo y dinero recibiendo palabras que son aire. Así es la psicoherejía, un conjunto de palabras huecas, rebuscadas y sin contenido, que lamentablemente miles de mal llamados cristianos consultan, e incluso esos falsos cristianos han estudiado como carrera la psicología, en lugar de estudiar la psicología bíblica y la terapia bíblica para los temas del alma y la consejería humana. Escuche bien esto. Toda persona que ha ido a un psicólogo o está yendo a escuchar las palabras de un psicólogo, o toda persona que está estudiando psicología o psiquiatría como carrera, esa persona está pecando ante Dios, aunque se llame cristiana. De hecho, toda persona que se llama cristiana y ha estudiado psicología no es cristiana, es mundana. Si usted ha estudiado la carrera de psicología o similares, usted ha perdido el tiempo, ha perdido dinero y está en contra de la voluntad de Dios. Y entonces debe abandonar esa carrera, porque esas palabras, las palabras de la psicoherejía que usted está estudiando, son eso, herejía. Son palabras contrarias a la palabra de Dios. Así que debe abandonar hoy mismo al psicólogo, debe abandonar hoy mismo la carrera de psicología, o debe abandonar hoy mismo la profesión de psicología, porque todo eso es pecado. Para preguntas del tema, escríbanos. Y entremos ahora en el tercer y último punto del mensaje de hoy. Cuando Jesús está dando estos dos principios psicológicos de moral práctica, hablando de un hombre bueno, de un corazón bueno que saca lo bueno de su interior, Jesús no está hablando a nivel espiritual, sino que son consejos morales para aplicarlos solo ante los hombres. La Biblia tiene dos niveles, estimado oyente. Aprenda esto. La Biblia tiene el nivel moral y el nivel espiritual.
En este caso, la enseñanza de hoy es a nivel solo moral, porque la Biblia dice que a nivel espiritual, incluso un hombre bueno, de corazón moral bueno y de obras buenas, esa persona ante Dios es un perdido. Pero ese no es el tema que se está tocando aquí. La Biblia dice claramente que las obras buenas son trapos sucios ante Dios. Por eso aclaramos que hay que tener mucho cuidado en la interpretación doctrinal de estos dos pasajes, porque hay gente que se apoya en estos pasajes para creerse buena persona ante Dios y para defender que hay que hacer obras buenas para salvarse ante Dios. Pero, usted debe tener en cuenta lo que dijimos antes, que estos principios son solo principios morales para la vida, solo de cara a los hombres. No son principios espirituales delante de Dios para salvarse. Estos pasajes no están relacionados con la salvación, estimado oyente. La Biblia dice que ante Dios no hay nadie bueno, ni siquiera el hombre moral es bueno ante Dios. Por eso hay que tener mucho cuidado porque la falsa Iglesia Católica Romana y los adventistas toman estos pasajes para argumentar que las obras buenas y cumplir los mandamientos de Dios son necesarios para salvarse. Pero lo que ignoran los líderes de estas sectas es que en la Biblia hay dos planos, el plano moral y el plano espiritual. Y aquí Jesús está hablando solo en un plano moral y humano. No está hablando a nivel espiritual ni de la salvación ante Dios. Una persona puede ser moral ante otras personas, pero ser inmoral y perdida ante Dios. Por eso nos esforzamos constantemente, estimado oyente, en derribar a todos esos que se creen buenas personas, abriéndoles la ley de Dios y confrontándolos con las listas de pecados concretos que Dios ha puesto en su palabra. Y lo hacemos precisamente para que los que se creen buenas personas vean que aunque son morales ante los hombres, son perdidos, inmorales y delincuentes ante Dios. En la descripción del vídeo le dejamos abajo una lista de 120 pecados para que usted, si se cree buena persona, se mire en ese espejo y vea que no es buena persona. En conclusión del tema de hoy, usted puede conocer perfectamente a alguien sin recurrir a la psicología, simplemente observando lo que hace o escuchando lo que habla. Para preguntas del tema, escríbanos. Ahora, habiendo llegado ya al final del mensaje, habiendo dado estos consejos, habiendo explicado con detalle esta parte de la palabra de Dios y redirigiendo el mensaje ahora, como siempre, hacia la salvación, digamos que para que usted sea perdonado del pecado de haber sido ingenuo y haberse creído lo que dice y hace su pastor, para que usted sea perdonado por haberse congregado en una iglesia equivocada, para que usted sea perdonado de haberse saltado los principios bíblicos en su noviazgo, para que usted sea perdonado por haberse relacionado en noviazgo con quien no debía, para que usted sea perdonado por haber perdido el tiempo y el dinero en consultar a un psicólogo o estudiar psicología, para que usted sea perdonado por haber seguido meses y años a un pastor lobo, y para que usted sea perdonado de estos pecados del tema de hoy y de todos los demás pecados que usted haya hecho en su vida, Dios le manda que usted obedezca los siguientes requisitos universales que Él le pone a todos los hombres en Marcos capítulo 1, versículo 15. Esos dos puntos nosotros se los desglosamos ahora de la siguiente manera. Punto número 1. Usted debe reconocer de forma concreta ante Dios sus pecados hechos desde su juventud hasta ahora. Punto número 2. Usted debe reconocer ante Dios que merece recibir la justicia divina por sus pecados. Recuerde que Dios es juez y usted ante Él un delincuente por sus delitos cometidos en su vida. Así que humíllese y reconozca que merece recibir la justicia de Dios. Punto número 3. Usted debe reconocer que en la cruz el Padre descargó su justicia sobre su Hijo para satisfacer la justicia divina que despiertan sus pecados ante Dios. Usted debe reconocer obligatoriamente que esa justicia que usted merecía le cayó al Señor Jesús en la cruz. Y punto número 4.
Usted debe entonces apropiarse por la fe de esa justicia caída sobre el Señor Jesús para que un día no le caiga a usted esa justicia el día del juicio de Dios. ¿Y cómo se hace esto, pastor? Bueno, le invitamos, estimado oyente, a que vaya a su habitación, cierre la puerta y allí, a solas con Dios, medite esto que le hemos dicho en el día de hoy. Y en ese lugar tranquilo, ante Dios, si puede, póngase de rodillas y descálcese en señal de reverencia ante Él. Y estando allí, a solas con Dios, tómese su tiempo. Haga memoria y haga una lista escrita de sus pecados cometidos desde su juventud hasta ahora. Y luego, en sus palabras, reconozca esos pecados concretos ante Dios. Eso sería el arrepentimiento, el primer requisito de salvación que dice Marcos capítulo 1 versículo 15, que es reconocer los pecados, el arrepentimiento. Usted no debe pedir perdón de sus pecados a Dios, estimado oyente. No, se lo repito. Usted no debe pedir perdón por los pecados a Dios. Eso es un invento de la religión. La Biblia no habla nunca de pedir perdón a Dios por los pecados, sino que la Biblia habla de reconocer de forma concreta los pecados ante Dios. Ahora, una vez reconocidos sus pecados, luego viene la segunda parte que dice Marcos 1:15, donde usted debe reconocer que en la cruz el Señor Jesús recibió de parte del Padre, el juez, la justicia que usted merecía por sus injusticias. Esto es el Evangelio. Esta es la famosa y maravillosa buena noticia, que la justicia que usted merecía cayó sobre el Señor Jesús en la cruz. Pero no solo debe reconocer que esa justicia le cayó al Señor Jesús, sino que debe dar un paso más y agarrarse por la fe de esa justicia caída sobre el Señor Jesús. Pero pastor, nuevamente le pregunto, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo me agarro por la fe de la justicia caída sobre el Señor Jesús? Nunca me lo habían enseñado. Bueno, apropiarse por la fe de la justicia caída sobre el Señor Jesús es como si usted tuviera un brazo de goma que pudiera estirarlo 2000 años atrás hasta la cruz y pudiera tomar con su mano esa justicia caída sobre el Señor Jesús, traerla y hacerla suya. Eso sería una ilustración de cómo apropiarse por la fe de la justicia caída sobre el Señor Jesús. Esto es el Evangelio. Cuando usted reconoce sus injusticias hechas en la vida y se apropia por la fe de la justicia caída sobre el Señor Jesús, entonces, en ese momento, usted será perdonado de todos sus pecados, librado de la cárcel eterna y librado de la justicia de Dios en el juicio final. Estas son las palabras y los hechos que Dios demanda de usted. Amén. Aleluya. Este es el verdadero método de salvación, estimado oyente, no el método de salvación falso que enseñan los calvinistas, los católicos, los pentecostales, los adventistas, los mesiánicos, los rabinos, los mormones, los unicitarios, los testigos y las 1000 sectas mal llamadas cristianas del día de hoy. Que conste en acta. Y hasta aquí, estimado oyente, con las palabras del día de hoy en estos aproximadamente 30 minutos intensos de mensaje para usted. Muchas palabras más se pudieron haber dicho del tema, pero con las dichas fue suficiente para su reflexión. Para preguntas del tema, si quiere, escríbanos. ministeriotinajas@gmx.es. Ahora, si usted se siente identificado con nuestras palabras y ha sido ayudado en este mensaje, por favor, envíenos su apoyo o donaciones al ministerio por medio de PayPal. Abajo, en la descripción del vídeo, tiene el enlace. Y para aquellos que no usan PayPal, escríbanos al correo que le hemos dado antes para mostrarle otras formas de envío. Muchas gracias anticipadas. Nada más por hoy, estimado oyente. Les saluda quien les habla siempre cada semana, el pastor bautista Nikos Ricoy, expositor de palabras bíblicas desde aquí, en Valencia, España. Será entonces con el gusto de siempre, hasta nuestro próximo mensaje, aquí
en nuestro habitual programa Encuentros.